Bueno, Señor, te damos gracias esta mañana por la alabanza que hemos traído delante de ti. Gracias por que podamos hacerlo con nuestras voces, pero tu palabra dice que debemos hacerlo también con nuestras vidas propias. Señor, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti, que sea agradable. Y Señor, sabemos que solamente es agradable a través de la sangre de Jesús, no en nuestra propia justicia, Señor. Pedimos que nos limpies esta mañana a través nuevamente de la sangre de tu Hijo, Señor, y que nos abras el entendimiento al leer tu palabra. Te damos gracias por este día en que en toda la nación se honra a los que han servido dentro de las diferentes ramas militares en los Estados Unidos. Hace poco, Señor, teníamos aquí a Jovan, Señor, un buen amigo de todos nosotros, que ya ha ido a otro lugar de los Estados Unidos. Te pedimos que tú le bendigas, ya se está retirando. Señor, después de haber servido muchos años en los Marines, bendícelo, Señor, prospera su vida. Y así también muchos otros de nuestra congregación que han servido por varios años. Nosotros realmente, los que no estamos en el servicio, no sabemos todas las cosas que pasan, Señor. Las familias sufren, estando separadas por mucho tiempo, muchas veces, los hijos, y hay mucho sacrificio envuelto, Señor. Bendícelos, Padre, y gracias por esta nación. Señor, esta nación te necesita a ti desesperadamente, Señor. Nos hemos apartado de tus caminos. Nuestros líderes, Señor, se han apartado de tus caminos y el pueblo, Señor, necesita tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, y como vamos a ver la vida de David esta mañana, que no nos pagues de acuerdo a nuestros muchos pecados en esta nación, Señor, pero tengas misericordia y que muestres tu gracia, Señor, que muchos puedan llegar todavía al conocimiento de Cristo, Señor. Por eso te damos gracias esta mañana. Aquellos que no están con nosotros, bendícelos, que están descansando. Señor, también sé con ellos. Oramos por Joana, que está sirviendo ahora también. Señor, gracias por ella. Gracias que tú la has honrado delante de todos, como vimos en el video. Y ahora, Señor, ella está preparándose para servir al país. Bendícela, Señor, donde esté ella y sus padres. Y por el resto de nosotros, Señor, sea aquí tú hablándonos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vayan a sus Biblias en Segunda de Samuel capítulo 12, y vamos a retomar el estudio que hemos venido haciendo ya por más de un año. ¿Te puedes imaginar? Más de un año hemos estado en los libros de Samuel. Estamos en Segunda de Samuel capítulo 12, vamos a retomar a partir del versículo 13. Hemos tenido un par de semanas de break, gracias a Eric que estuvo compartiendo la palabra la semana pasada aquí. Excelente. Y hoy día vamos a retomar la historia de David. Y los últimos dos capítulos han sido difíciles. ¿Recuerdan o no recuerdan? De repente por eso no han venido. No, está bien. No, porque han sido difíciles. Han sido difíciles para mí estudiar estas cosas que las conocemos en la vida de David, pero verlas directamente y tratar de entender cómo podemos nosotros aplicar nuestra vida o aprender de los errores o de este gran pecado que cometió David, varios, ¿no? Ya hemos visto en esos capítulos cómo David, por la razón que sea, estaba espiritualmente muy débil y decidió no ir con Israel a la batalla y se quedó en el palacio, ¿recuerdan? Y eso originó un problemón en la vida de David. Pero ya David estaba en bajada espiritualmente, podemos decir, en aquellos días. Quizás estaba cansado, quizás estaba frustrado, no sabemos. Pero ¿qué excusas podemos dar, ¿no? Cuando estamos en esos lugares? Cuando uno está débil y cuando uno se siente espiritualmente débil, uno es vulnerable y son en esos momentos más en que uno tiene que buscar el apoyo espiritual de otros. Muchos en momentos de debilidad o momentos de falla se apartan y dicen, bueno, ya no quiero estar en una iglesia o no quiero venir a los grupos. Creo que es un gran error, es cuando más necesitamos acercarnos para recibir apoyo de otras personas y del Señor. Pero David se quedó en el palacio, vimos lo que pasó con la historia. David mira a esta mujer, Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Interesante, no mencioné en el estudio que él era Eteo. ¿Qué significa esto? Era de los hititas. No sé si ustedes conocen un poco de historia. Pero él no era judío, era un prosélito. Él quería seguir al Dios de Israel y no encontró mejor forma de hacerlo que unirse al ejército y luchar por Israel. Entonces lo interesante de esto es que David, siendo judío, ¿no? Hebreo y teniendo las promesas de Dios, y este hitita que quería
a servir al Dios de Israel. Él era más íntegro que David en este punto de su vida. Muchas veces criticamos a las personas de afuera, pero a veces tenemos que vernos nosotros mismos, cuánta integridad tenemos. Hay muchos de afuera que tienen más integridad. No quiere decir que son salvos, porque la salvación es a través de Cristo. El asunto es de que, conocen la historia, David toma a esta mujer, usa su autoridad y su poder, ¿no? Él es el rey, toma a la mujer y la mujer sale encinta, Betsabé. Y David, en lugar de arrepentirse en ese momento y, enfrentar las consecuencias, él decide ocultar su pecado, ¿recuerdan? Y trata de ocultarlo y lo que hace es llama a Urías Eteo rápidamente de la batalla y lo trae de regreso. Qué difícil, ojalá que haya sido difícil para David mirar a los ojos a Urías Eteo, ¿no? Porque a veces ni es difícil. Cuando la conciencia está para atrás, ya no queda nada, ¿no? Pero él lo mira a los ojos y le dice, hey, ¿cómo está la batalla? Dice, quédate aquí, ¿no? Duerme en tu casa, tratando de cubrir su pecado. En otras palabras, de que sabiendo que Betsabé estaba encinta, acababa de salir encinta, que puede haber la idea de que era hijo de Urías, que Urías duerma con su mujer esa noche. Sin embargo, no le sale el plan. No funciona el plan de cubrir su pecado. Ya vimos todo eso, cómo Urías tiene tanta integridad, a pesar que hasta le da de tomar. Y lo pone así bien, ¿no? ¿Cómo le dicen? Mejor no digo. Pero medio borrachín lo pone, ¿no? A Urías, ¿no? Pero aún borrachín tuvo integridad. Aún así. Dijo, no puedo ir donde mi casa, porque los siervos de mi rey están durmiendo en carpas. ¿Qué voy a ir yo a estar con mi mujer? No puedo. Aún cuando estuvo, imagínate la integridad de este hombre. Y qué difícil debe haber sido para David escuchar eso. No puedo ir porque tengo que estar con el ejército. Eso debe haber sido como un cuchillo en el corazón de David, yo creo. Pienso yo decir, wow, este hombre. Pero aún así, aunque hay la convicción, David no cede en su pecado. Ese es el poder engañoso del pecado. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos el resto de la historia, ¿recuerdan? Él decide deshacerse de Urías y le dice a Joab, a su general, cuando estén en la batalla, ahí contra los amonitas, y estén cerca de los muros, aléjate para que los flecheros lo maten. Joab de una manera increíble, y Joab es un caso de historia bíblica bien interesante. Es una persona que fue fiel a David, pero vamos a ver que van a haber varios conflictos entre él y David. En otras palabras, se le cae de los ojos a David. Dice, ¿qué líder es el que estoy sirviendo? ¿Qué hace esto? Urías muere, ¿no? Los flecheros lo alcanzan, y David piensa que ya se acabó el problema y toma a Betsabé como mujer. En otras palabras, se casa con ella. Y él la tiene como una de sus mujeres y él piensa que todo está bien. Pero en el capítulo 12 vimos la última vez que Dios había visto todo, ¿no? Como él siempre lo hace, él ve. Una de las cosas que nos llama la atención es que a pesar que Dios ve, no obra inmediatamente. Y estamos hablando de su pueblo, no estamos hablando del mundo en general, ¿no? En Romanos dice que la justicia de Dios o la ira de Dios se manifiesta constantemente contra aquellos que se oponen a lo que es justo, a lo que es bueno. Pero Dios tiene paciencia también para con su pueblo. Y cuando Él tiene que disciplinar, Él es paciente, Él espera primero, porque dice que sus misericordias nos llevan ¿a qué? Al arrepentimiento, nos guían al arrepentimiento. Entonces, ¿podemos resistir la gracia de Dios y podemos resistir la misericordia de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos hacerlo. Que Dios permite que eso ocurra, es verdad, pero el hombre tiene en su locura muchas veces la decisión y resiste, y David resiste. Y dice no, pero Dios le envía a Natán, y Natán, ¿saben la historia de Natán, no? Natán era gran amigo de David, pero le es encargado un trabajo difícil. ¿Cuál es el trabajo? Declararle la verdad. Y lo hace a través de un ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo? No vamos a ver nuevamente a eso. David, al ser confrontado y darse cuenta que él era el autor o el carácter principal o el personaje principal de esta historia que le contó Natán, él mismo dijo, ¿no? El que hizo tal cosa debe morir. No se da cuenta, pero estaba hablando juicio contra sí mismo y debe pagar 4 veces, ¿recuerdan? No se daba cuenta, pero él estaba dictaminando el juicio que era sobre él, sobre otros. Entonces el engaño y cómo el pecado transforma la mente del hombre y comenzamos a juzgar a otras personas cuando realmente el juicio es sobre nosotros. De las mismas cosas, ¿no? Finalmente, David es expuesto y David confiesa
no resiste y dice, sí, yo he pecado, fue lo que hice. Entonces ahí nos quedamos y ahí vamos a retomar, ¿ok? Versículo 13. Capítulo 12 de Segunda de Samuel, por si acaso. Gracias. Ay, las esposas de los pastores. Bueno. Ok, 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces, wow. David reconoce al Natán confrontarlo. Rápidamente él reconoce y no oculta. Yo creo que la confesión de David a este punto hubiera sido mejor que hubiera sido antes. Es cierto. Pero mejor es tarde que nunca, ¿no? ¿No parece, no crean ustedes? Y David termina confesando, y creo que es un buen ejemplo, porque él pone la culpa directamente sobre él. No se excusa. Él dice, yo pequé contra Jehová. Asume su culpa y él se da cuenta y reconoce que el pecado que él había cometido fue delante de Dios, no solamente delante de los hombres, pero primeramente delante de Dios. Así que hay un reflejo acá del corazón de David. A diferencia de Saúl, el rey anterior, David conocía a Dios. Podemos verlo aquí. Una persona que conoce a Dios y es confrontada, reconoce, porque conoces a Dios. Tu corazón desea, quizás hay cosas que están pasando. Y la confesión de David no es larga, es una confesión corta. A veces pensamos que las confesiones delante del Señor tienen que ser largas, extensas en palabra, hay un montón de excusas. Simplemente él dice, pequé contra Jehová. Pero sabemos lo que está pasando adentro, ¿no? Sabemos lo que está pasando adentro. Muchas veces ni siquiera hay palabras cuando hay dolor profundo por las caídas. Simplemente es un quebranto, ¿no? Y yo lo he visto en el ministerio. Lo he visto varias veces con personas donde no hay palabras, solamente hay llanto. Pero a veces las lágrimas dicen más que las palabras. Cuando vienen de un corazón que está humillado y contrito y arrepentido, ¿no? No son. Yo he tenido hasta oportunidades de estar en círculos de líderes y ha tenido que pasar esto, confesiones y todo eso, y dramático, pero no ha habido muchas palabras. Simplemente había un quebranto. Y esos momentos son bien solemnes. Es el Señor lidiando con la persona, no somos nosotros, ¿no? Así que no hay excusa, Él no esconde nada, no encubre más su pecado, no dice, oye, Joab, tráeme esto para... No, Él podía haber dicho, Él es el rey, ¿no? Él podía haberle dicho a sus soldados, arrésteme a Natán aquí nomás, pónmelo en una cárcel porque no me gustó lo que me dijo. Él tenía el poder para hacerlo, ¿no le dijo a los soldados, tráiganme a esta mujer? También le podía decir a los soldados, oye, agárrenme este Natán y escóndanmelo acá atrás. No lo quiero volver a ver porque no me gusta lo que me está diciendo. No tengas esa actitud con tu propia vida si Dios te habla y Dios te quiere mostrar algo que está en ti, pecado o algo que está mal. No tengas esa actitud. Sea abierto con el Señor. Si el Señor te habla, ¿qué podemos decir? Tenemos que asumirlo y qué bueno que hay perdón en Jesucristo, ¿no? Y limpieza. Así que vemos que Dios estuvo trabajando en el corazón de David. Ahora, Betsabé estaba encinta un buen periodo. Entonces él había pensado ya que todo había acabado, que todo estaba bien. A veces pensamos porque vemos que todo está bien, pero no está bien, pues. Detrás van a pasar cosas y Dios va a guiar esto. Y a mí me parece que en ese periodo en el cual David no confesó su pecado y estaba viviendo ya con Betsabé, ya Dios estaba trabajando en él, estaba preparando su corazón para este enfrentamiento. Porque vemos que cuando Natán lo confronta, él rápidamente se abre. Era como una represa de agua que estaba a punto de reventar. Y que nomás faltó que alguien le haga así, y todo salió. Y a veces eso es lo único que se necesita, el toque de Dios en su palabra para que todo salga. Y David fue revelado entonces como un hombre conforme al corazón de Dios. Otros hombres que hubieran sido culpables de semejante acto, se hubieran defendido de sus acciones. Es que tú no sabes lo que es ser rey. Tú no sabes la presión que yo tengo en la vida. Tú no sabes lo que es pasar por esto.
tú no estás en mis zapatos. David pudiera haberlo dicho rápidamente. En el círculo de gente que tiene influencia y poder y posiciones, hay mucho de esto, donde hay grandes responsabilidades sobre las personas, grandes cargas, y justifican sus actos muchas veces por eso, por tener tanta responsabilidad y tanta presión sobre uno. Tú no te imaginas las personas que tienen éxito muchas veces, el tipo de presión que tienen sobre ellos, ¿no? Y las cosas que ocurren. El éxito, ¿no? Trae mucha presión en todo campo, en el campo de las compañías, comercial, negocios, entretenimiento. El éxito viene con muchas cositas, ¿no? Y la presión que hay sobre estas personas. Podrían haber justificado David, ¿no?, su posición, pero él dice, no, yo no justifico, pequé contra Jehová. No fue una equivocación, no fue un error, no fue nada de eso, no fue una indiscreción, fue un pecado, eso es lo que fue. Entonces lo dice a Dios y se lo dice al Señor. Esto es muy importante, que se lo digas al Señor. Él no dice pequé contra Urías Eteo, que fue verdad. No dice pequé contra Betsabé, que también fue verdad. No dice pequé contra el pueblo de Israel, que también es verdad. Dice pequé contra el Señor, contra Jehová en número 1. ¿Ok? Ahora, cuando David, disculpen que me tomo un poco de tiempo solamente en esta línea, pero es importante. Creo que David, aunque su confesión es pequeña, lo que viene después es largo. Él va a escribir uno de los salmos más poderosos que existen en la Biblia, que es el Salmo 51, a partir de esta confesión. Vayamos un ratito al Salmo 51, de los versículos 1 al 4. Lo van a tener en la pantalla. Dice David, escribiendo después de esta experiencia, él va a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, número 1. Conforme a la multitud de tus piedades, número 2, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Mi maldad, mi pecado. No hay justificación. Porque yo, dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido por justo en tu palabra y... ¿Cómo dices? Sí, perdón, que acá tengo una confusión en este versículo. ¿Estamos en qué versículo? Ya. Ok, vamos a parar ahí un ratito. Entonces, este es el corazón de David, ¿no? Conforme al corazón de Dios. No es que David era perfecto o un súper santo. Era un hombre como cualquiera de nosotros, con su tendencia pecaminosa, que dadas las circunstancias, él no se excusa y cae tremendamente. Pero al admitir su pecado, él le habla a Dios directamente, no lo justifica, reconoce sus rebeliones, dice, siempre está delante de mí. En otras palabras, la posibilidad está ahí siempre, por la naturaleza que tenemos, y reconoce que él ha fallado delante de Dios. Quizás una de las grandes lecciones que podemos aprender aquí es de un corazón que tiene una relación con Dios y un corazón que no tiene una relación con Dios. Un corazón que tiene una relación con Dios termina quebrantándose delante de Dios, porque realmente le conoce y lo ama. Un corazón que no tiene una relación con Dios, que simplemente es algo de, no sé, tradición o costumbre, aún dentro de la iglesia, puede ser. Pero no hay una relación personal, no hay una, como dice el apóstol Pablo, coinonía, o el apóstol Juan, mejor dicho, ¿no? Compañerismo con Dios, ¿no? Que podamos tener esa relación. En inglés se dice fellowship, ustedes conocen, ¿no? No tiene esa reacción, es más frío. Entonces, este salmo nos habla acerca de misericordia y de perdón, y vamos a verlo volviendo al versículo 13, cuando Natán le responde a David y le dice, también Jehová, ¿qué es lo que ha hecho? Ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo de parte de Dios? En Levíticos capítulo 20, versículo 10, esta es la ley de Moisés. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿es aplicable o no? ¿Sí? El adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué dice? Serán muertos. ¿Es esta ley aplicable al rey de Israel? Es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo primero que le dice Natán a
David, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es? Es misericordia, exactamente. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa no recibir lo que uno merece, no recibir la paga que tú mereces. El merecimiento por esta ofensa grave era muerte. Sin embargo, Dios no se la otorga. ¿Por qué? Porque está teniendo misericordia. Cuando nosotros decimos, Dios, eres misericordioso, ten misericordia, lo que estamos pidiendo no es perdón. Lo que estamos pidiendo es, Dios, no me trates como me lo merezco. Ten misericordia de mí. No hagas conmigo como yo merezco. No sé si tú necesitas la misericordia de Dios, pero yo sí la necesito. Porque muchas veces me doy cuenta que Dios debería tratar conmigo no de la manera que Él lo hace. A veces tú ves tu vida y ves hacia atrás y ves los grandes errores y dices, ¿por qué Dios no me ha tratado como yo me merezco? Porque es misericordioso, lento para la ira, ¿no dice la palabra? Él es rico en misericordia. Y no solamente en misericordia, pero dice misericordias. Plural, tiene una misericordia para cada mañana, dice su palabra. Así que le muestra misericordia a David y el perdón de Dios fue inmediato y no tuvo que él purgar por su pecado, hacer algo en ese momento para que Dios lo perdone, lo cual no quiere decir que iban a haber consecuencias. Versículo 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, a los enemigos de Jehová, perdón, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías Eteo le había dado y enfermó gravemente. Así que vemos en estos versículos que aunque tenemos la libertad de elegir lo que haremos, yo le llamo elección moral. Yo tengo la libertad de elegir entre el bien y el mal. Yo no creo que haya sido programado para hacer mal, ni tampoco bien. Yo creo que la elección está delante de nosotros, del ser humano. Lo que está fuera de nuestro control son las consecuencias de esas elecciones. Estas son establecidas por el Señor, no por nosotros. Déjenme ver aquí, ¿dónde saqué esto? Hay un salmo, pero no recuerdo exactamente si es el Salmo 30. Creo que es el Salmo 30. Déjenme ver aquí, en mi Biblia. Es un proceso interesante esto. Salmo 30. No es el Salmo 30. Es Deuteronomio 30, perdón. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 15 al 18. ¿Lo tienes ahí? Ahí está. Ok. Ahí lo pueden ver en la pantalla si gustan. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Es Dios hablándole a su pueblo Israel. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Esta es la consecuencia de ser obediente a Dios. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy de cierto que pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Deuteronomio 30, 15, 18. Esto ocurrió literalmente a través de la historia de Israel. Cada vez que Israel obedeció a Dios, siguió sus mandamientos, Dios bendijo y prosperó a la nación. Cuando Israel se endureció y terminaron apartándose de Dios, Dios tuvo que disciplinarlos duramente hasta con siendo exiliados, siendo llevados fuera, perdiendo el templo y todas esas cosas. Pero miren qué interesante, hay un proceso aquí, dice, mas si tu corazón se apartare, el primer punto es apartarse. Ahí empieza el problema con nosotros muchas veces. Comenzamos a apartarnos. ¿Qué significa apartarte? Apartarte bíblicamente significa no oír o no prestar atención, en primer lugar. En otras palabras, es desechar, no valorar lo que la Escritura dice, tomarlo así superficialmente. Sabes lo que dice, pero no le prestas atención. Entonces comienza un proceso de apartarse. El siguiente paso dice aquí, y te dejares extraviar. Una vez apartado, una vez no tomando o prestando atención a lo que estás escuchando o leyendo, empieza el proceso de extravío, de perderte. Porque no tienes la palabra, no tienes rumbo. Uno puede extraviarse. Y el proceso de extraviarte, yo pienso que es una responsabilidad personal, ¿no?
Nos encontramos entonces sin guía y sin dirección, escuchamos diferentes voces, la cultura moderna, los libros, todo lo que tú quieras, pero no estás escuchando la palabra de Dios. Entonces hay un proceso en que la gente se extravía y se pierde, terminas por no entender lo que está bien y lo que está mal. El siguiente punto, de acuerdo a Deuteronomio, es y te inclinares a dioses ajenos. Entonces apartarte, dejarte extraviar, inclinarte. Tercer punto. Entonces la inclinación ya tiene que ver con rendirte, ¿no? Ya te rindes a eso. Te entregas, ya te sometes, estás inclinado. Por eso Pablo nos advierte acerca del poder del pecado. Es un proceso en el cual uno se aparta, se extravía y terminas por inclinarte y terminas por ser esclavo de aquellas cosas a las que te has inclinado, ¿no? Cuarto aspecto, lo dice aquí, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. No solamente te inclinas, terminas esclavo, terminas sirviéndolo. Terminas haciendo cosas que tú no quieres hacer, pero estás sirviendo a eso. Y últimamente dice, yo os protesto, hoy de cierto que pereceréis. Entonces apartarse, extraviarse, inclinarse, servir, muerte. Es así, hacia abajo. Entonces David había llegado ahí, a ese punto. Sin embargo, en ese punto, el punto final, Dios dice, voy a tener misericordia de ti. No porque has hecho bien, simplemente porque yo quiero. Porque Dios es soberano y tiene misericordia de aquel quien Él quiera tener misericordia. Y la tiene de David. Sin embargo, va a decir, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, algo va a pasar. Este niño va a ser herido y va a morir. Entonces tiene que ver con que la caída de David no solamente le va a afectar a él, va a afectar a mucha gente. Va a afectar a la gente inmediata a él. En primer lugar, va a afectar a la mujer que él tomó. Bueno, ya lo afectó a Urías, murió, pero va a afectar a Betsabé. El hijo de Betsabé va a morir y también su propio hijo. Entonces nunca pienses que estar en desobediencia constante delante de Dios no trae consecuencias. No pienses eso, porque tarde o temprano van a traerlas, y no solamente sobre la vida de uno, sobre la vida de otros, que es lo más triste. Y puedo testificar acerca de esto, lo he visto, y ocurre. Entonces tuvo un impacto sobre la vida de otros. Ahora, el segundo impacto que aquí el Señor le hace ver es que el enemigo va a blasfemar. No sé si tú estás de acuerdo con esto, pero yo creo que el mundo, así como lo vemos hoy en día, está listo para amplificar el escándalo, sobre todo de los líderes cristianos. El mundo lo va a amplificar, va a haber algo y ¡pum!, va a aparecer en primeras páginas. No sé si lo has visto a veces. Y lo van a aparecer en YouTube y lo van a poner por todos lados y van a decir, oh, qué horror. Y va a salir todo eso. Se va a amplificar el escándalo. ¿Y cómo nos gusta el escándalo? A esta sociedad le gusta el escándalo. Y tal persona hizo esto y comenzamos a hablar. ¿Has escuchado? Nos alimentamos de ese espíritu de escándalo. No entendemos la naturaleza del pecado que también está en nosotros. Está en cada ser humano. Entonces el enemigo va a usar esto para decir, ya ves, así son los cristianos. No quiero saber nada. Va a usar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y lo vamos a ver aquí. Le dice, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. En otras maneras, los amonitas estaban diciendo, este es el David, pues su líder, ¿no? Mira todo lo que hizo. Ni mi rey hace eso. Y ustedes miren lo que están haciendo. Entonces, como has hecho blasfemar, va a tener que pasar algo para que el mundo y los amonitas se den cuenta que yo no hago acepción de personas, que yo trato a todos de la misma manera, para que haya temor mío entre el pueblo de Israel, pero también en el mundo. Y ocurre lo que ocurre. El hijo que te ha nacido morirá, y esto tiene que ver absolutamente con la soberanía de Dios. Tenemos la misericordia de Dios, tenemos la soberanía de Dios. Él da y Él quita. ¿Quiénes somos nosotros para decir Dios no quites? Dios quita cuando Él quiere. Él da y Él quita. Pero Dios es bueno. Ahora Dios está hablando aquí, está tratando con David. ¿Saben ustedes que si algo aprendemos de esto es que David nunca más hizo esto? Entonces son cuando las consecuencias son fuertes y ya nunca más lo haces, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años una historia, me siento en libertad de contarla, quizás pueda ilustrar esto. Recuerdo una persona que estaba en una situación de violencia doméstica en su relación. Entonces teníamos consejería y todo. Y ustedes saben aquí las restraining orders, que pones órdenes de restricción para que la persona no se acerque a ti. Entonces esta persona tenía un comportamiento violento y nosotros le decíamos, apártate de esa persona, apártate de esa persona. Tenían hijos juntos, ¿no? Es difícil esa situación. Muchas veces en círculos de violencia doméstica hay este attachment, que no se pueden salir,
¿no? Esos círculos. Muchas mujeres que mueren por violencia doméstica no mueren en el primer ataque, mueren en el tercero o cuarto. O sea que nunca pueden escapar de esto, ¿no? Antes trabajaba yo como capellán unos años con el Centro de Justicia Familiar en San Diego y veíamos muchos casos de esto y las estadísticas te mostraban que muchas muertes, y acá en San Diego se dan muchas, ¿no? Muertes por violencia doméstica ocurrían después de un ciclo de abuso que muchas veces era de años. Y uno se decía, ¿y cómo no pudieron salir de este círculo? Es un círculo y es difícil salir de ahí. Así que David nunca más volvió a caer en este pecado. Ahora la historia que les estaba contando. Esta señora, estábamos aconsejándolo, aléjate de este hombre, pon la orden de restricción, no debes estar ahí. Tenía el conflicto, no, que somos cristianos. No importa. Una mujer no está llamada a pasar por eso, no importa que sean cristianos. Aléjate, déjate que el Señor trate con él. Bueno, terminaron y el hombre terminó en la cárcel. Y después de un año de estar en prisión, había una orden de restricción que él no se podía acercar a ella. ¿Y quién crees que fue a recogerlo de la cárcel cuando salió de la cárcel? Ella, con los hijos en el carro. Lo recogió y a las 2 cuadras estaba el oficial de parole esperando. Y vio eso, detuvo el carro, lo arrestó a él por violación de parole, la arrestó a ella por violar la orden de restricción y le quitaron a los niños por un año. Le quitaron a los niños por un año. Después de un año yo conversé con ella y se acercó a mí y ¿sabes lo que me dijo? La primera cosa que me dijo, ahora sí temo a Jehová. Ahora sí temo. O sea, lo que me estaba diciendo antes no temía un poquito. Pero ahora sí temo, ahora que pasé por esto, ahora temo. Esto yo creo lo que aprendió David, ahora sí temo a Jehová. Ya sé que él no hace acepción de personas porque yo soy el rey. ¿No dice la canción? Yo soy el rey. Él no hace acepción de personas, no importa que seas rey o seas siervo. ¿Y sabes por qué no la hace? Porque Él te ama. Y como nos ama, Él tiene que hacerlo para enderezar el corazón del ser humano. Él no va a dejar que David se pierda, es ungido. No va a permitir esto, va a tener que actuar en su vida. De la misma manera que Él nos ama y Él actúa también en nuestra vida, aún en momentos difíciles. Lo que le dice el Señor es que hiciste a blasfemar a los enemigos de Israel con la mujer de Urías, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado. ¿Se dan cuenta que Dios le dice, porque ya era la mujer de David, pero le dice la mujer de Urías? Señor, un momentito, pero es mi mujer, ¿no? Cuando ella concibió de ti, no era tu mujer, era la mujer de Urías. Y para mí eso queda en la historia. Eso no se borra. Era la mujer. A veces pensamos que las buenas obras de ahorita ya borran todo. Ahí quedó. Acuérdate de eso. Es un buen recordatorio para que no volvamos a lo mismo. A pesar que ella era mujer de David y que Urías había muerto, Dios se refiere a Betsabé como la mujer de Urías. Pues cuando ella concibió de David, Urías aún estaba vivo. Entonces, el matrimonio rápido que hizo David no arregló las cosas, ni las maquilló, estuvo mal y hubieron consecuencias. Entonces David, versículo 16, dice, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comer pan con ellos. Al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, todos los siervos ahí atrás de la puerta, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí ha muerto, con miedo, ¿no? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo? Y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces vemos aquí David quebrantado, destruido por lo que viene, y él hace lo que todo hombre que tiene un corazón por Dios debe hacer, es orar. Es humillarte delante de Dios, ya olvídate de todo, tú y Dios. Olvídate de lo que la gente piensa, ya es tú y el Señor. Arregla las cosas. Y él se va
y comienza a orar por el niño y dice que comienza a orar y ayunar y pasó la noche acostado en tierra. Yo no veo que Saúl pasó una noche acostado en tierra por sus pecados, pero David sí. Él es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Esto cambia tu concepto de lo que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Es un hombre no perfecto, un hombre que puede llegar a extremos como esto, pero un hombre que reconoce que hay un Dios y un hombre que reconoce que Dios puede tener misericordia y un hombre que reconoce su propio pecado. Ese es David. Así que no culpa a nadie, no se enoja con Dios, le dice, así que vas a matar a mi hijo, entonces ya no quiero saber nada de ti, me voy. No, voy a rogar por el niño día y noche. ¿Por qué estaba rogando David toda esa noche? ¿Por qué ayunó? Porque él pensó, quizás Dios ha tenido misericordia de mí, quizás también la tenga del niño. Entre el terreno de la soberanía de Dios, ¿no? Dios tiene que hacer esto porque ha habido un problema con los enemigos que han blasfemado el nombre de Dios. Y Dios es soberano. Él nos da, pero Él también quita. Rogó y ayunó. Al enfrentar la consecuencia, pasó toda la noche profundamente arrepentido y con temor de lo que venía. Pero acá también entendemos algo acerca de lo que es la oración y también el ayuno, porque David no comió nada. A veces he escuchado que, yo mismo, ¿no? A veces lo he visto así, que estos tipos de momentos de oración y ayuno, ¿no? Son la manera a través de las cuales Dios nos va a bendecir. Si oro suficiente y si ayuno suficiente, Dios me va a dar lo que yo quiero. Y entramos en eso. Sin embargo, él oró toda la noche, ayunó, y la respuesta ¿fue cuál? No. Porque muchas veces esas etapas de ayuno y de oración, de búsqueda de Dios, no son acerca de conseguir lo que tú quieres o lo que yo quiero. Tiene que ver con someterte a Dios a través de la oración y el ayuno, rendirte a Él. Señor, tu voluntad. ¿Se acuerdan con Jesús en Getsemaní? Él dice, ¿no? Si puedes, pasa de mí esta copa. Y está orando, está intensamente orando. Dice, pero no mi voluntad, sino la tuya. La oración verdadera es el medio por el cual el hombre se somete a la soberanía de Dios. Y no solamente obtener lo que uno quiere. Dios en su gracia te bendice, pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, es aquel que entra delante de Dios y se somete, dice, Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Lo más importante. Entonces David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Cuando él se entera a través del murmullo de los ancianos de su casa que el niño ya había muerto, 7 días, una semana. Imagínate esa semana en la vida de David. No sé cuántos salmos habrá escrito esa noche, pero se levantaron los ancianos de su casa. Ahora, esto es algo importante. ¿Quiénes son estos ancianos? Ancianos. No los conozco. ¿No? Siempre pregunto, ¿sabes quiénes son los ancianos? Todo el mundo me dice, yo tampoco sé. Pero son ancianos, era gente que gobernaba con David. David tenía un buen grupo de consejeros y gente que estaba cerca de él, gente de más experiencia, gente que le podía informar de cosas, gente que él respetaba espiritualmente también. Y este grupo de ancianos se acercan a David. Lo peor que podemos hacer, yo pienso, cuando una persona está pasando bajo la disciplina de Dios, es hacerlo más difícil para la persona. ¿A qué me refiero? Cuando Dios está tratando con alguien, procura no añadir más dolor ni castigo a la persona. Y dáselo a Dios, Él está tratando con él. Estos ancianos no fueron y le dijeron, David, ¿cómo es posible lo que hiciste? Mandaste a matar a Urías Eteo y te agarraste. ¿Cómo es posible? Probablemente dijeron eso antes. Pero cuando ya ven que Dios está tratando con David, cuando David no ha comido por una semana, está tirado en el piso, ¿qué vas a ir a decirle? No lo puedo creer, David. ¿Vas a ir a golpearlo ahí en el piso? No, dice el que mire que está firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿No? Y misericordia, juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no tiene misericordia. ¿Sí? Cuando una persona está bajo la disciplina de Dios, déjalo a Dios y a Él. Tú trata de ayudar y de estar con Él, ¿no? De ver si puedes hacer algo para ayudar. Pero deja que Dios trate con Él. Pero no seas tan duro. No seas más duro de lo que debe ser. Dios está tratando con la persona, ¿no? Y qué bueno que habían ancianos que se acercaron a Él preocupados. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
23 años en el ministerio he visto muchas personas caer fuerte. Ha sido doloroso en muchas cosas. No quiere decir que yo no pueda ser el próximo a otra persona que yo conozco, pero sí he visto, y he visto el dolor que causa eso a las personas, al entorno, aun tus propias caídas. Reflexiona. Que Dios tenga misericordia, no permita que no lleguemos a esos extremos, ¿no? Pero si una cosa he visto es que cuando he estado en esos casos, ya no he tenido que decir nada, ni una palabra ya, nada. Simplemente poner tu mano sobre la persona y orar, nada más. ¿Qué más vas a decir? ¿Qué más quieres decir en esos casos? Deja que Dios trate con la persona. Al 7º día, dice, murió el niño. 7 días orando y ayunando. Cuando David se entera que el niño ha muerto, ¿qué es lo que hace David? Algo que sorprende a los ancianos. Dice que él se levanta. ¿Qué pasó? Déjame ver el versículo. Ya. 20. Entonces David primeramente se levanta de la tierra. Número 2, se lava. Y número 3, se unge. Número 4, cambia sus ropas. Y número 5, entra a la casa de Jehová. Y número 6, adora. David, estás loco de remate, le dicen sus ancianos. ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Cómo es posible? Cuando David entiende que la respuesta a la súplica fue un no, lo primero que él hace, y no está aquí, ¿sabes lo que es? Aceptarlo. Es lo primero que él hace. Todo lo que sigue es simplemente una muestra que él lo aceptó. Tú eres Dios. Yo no puedo hacer nada por esto. Pero hay algo que yo puedo hacer. Y acá está la actitud de David. Por eso David es un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando David se entera de la noticia y sabe que la súplica o la respuesta a la súplica fue no, él acepta la voluntad de Dios, lo cual para mí requiere el corazón de una persona, de un siervo de Dios. Porque el siervo de Dios está para someterse a la voluntad de su Señor. Entonces, David está sometido y lo que David va a hacer al salir de esa etapa de profunda depresión, yo creo que quedó deprimido igual, pero al salir de esa etapa en la que él estaba, es prepararse para entrar en la presencia de Dios nuevamente. Se levanta, se arregla, come un poco, se cambia, se va al baño, hace todo lo que tiene que hacer, y cuando ya está listo, en lugar de irse, otra persona quizás, y he escuchado casos tremendos que han llevado al suicidio. Judas es un ejemplo típico, ¿no? Judas se da cuenta de lo que ha hecho y él fue a adorar al Señor. No, él fue por el remordimiento. Entonces es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento te lleva a cometer cosas horribles. El arrepentimiento te lleva a la cruz. ¿No? La diferencia entre Judas y Pedro, ¿no? Pedro se arrepiente y vuelve al Señor. Judas tiene remordimiento y se ahorca por no entender el perdón de Dios. Y David lo que hace, sale de esa etapa y él se presenta delante de Dios, va y adora. No solamente aceptó la respuesta del Señor, además él adoró a Dios, porque David era un adorador. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tú piensas, tengo que estar en un estado súper espiritual para adorar a Dios. Tengo que sentirme así, pero súper espiritual, haber leído la Biblia, estar sin ningún pecado y todo, y ahí me presento delante de Dios, y uy, ahí sí voy a adorar a Dios, voy a levantar mis manos. Yo no veo esto aquí con David. Veo que David adora a Dios en el punto más bajo de su vida, cuando está todo mal. Pero ya experimentó ¿qué cosa? El perdón de Dios. El perdón de Dios es inmediato, es así. Y la restauración de Dios puede demorar un momento o un tiempo, pero el perdón es inmediato. Y apenas tú eres perdonado, tú puedes adorar a Dios. Ya puedes entrar en su templo, que ahora no tenemos templo, es la presencia del Padre a través de Jesucristo, pero ya puedes hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, perdón y limpieza, y de esa manera no quiere decir que alguien te ve y diga, oh, qué hipócrita, mira todo lo que ha hecho y está alabando a Dios. ¿Qué importa lo que la gente piense? La gente siempre va a pensar algo y siempre te van a tratar de minimizar o decir algo. Pero a David no le importó, así como no le importó cuando danzaba delante de esas, ¿te acuerdan cuando danzaba y entró el arca? Y tampoco le importó, acá tampoco le importó lo que la gente piensa. Pero él dijo, no, lo importante es yo y Dios. Ahora no te confundas, tu relación con Dios tiene que ser bíblica. No te exageres tampoco y digas, no, Dios me entiende. Bueno, aquí veo que Dios no lo entendió muy bien a David, él tuvo que ejecutar su consecuencia, ¿no? Para él.
Pero aquí David, él adora al Señor. Así que yo escribí esto: no esperemos adorar a Dios solo cuando nos sentimos bien o no hay problemas. La adoración no debe ser una expresión de nuestro estado de ánimo. Uy, no me siento para adorar a Dios, tengo tantos problemas. No voy a adorar a Dios. Uy, no, espiritualmente no estoy bien, no voy a adorar a Dios. No, adóralo. Si eres digno de recibir tu adoración. Ahora, si hay pecado en nuestra vida, tráelo delante de Cristo. Perdóname por vivir en pecado, límpiame. Quiero ser un adorador, una adoradora de ti. ¿No? Versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño cuando vivía, tú ayunabas y llorabas. Muerto él, te levantaste y comiste pan. Estás loco de remate. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Por esto oraba David, porque él sabía que Dios era un Dios misericordioso y vivirá el niño. Pero la misericordia de Dios no es un cheque en blanco tampoco. No tomes la misericordia de Dios como un cheque en blanco, porque la misericordia de Dios está sometida a otro atributo de Dios, que es su soberanía. Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, y Él tiene un fin para su misericordia. Son nuevas cada mañana, pero también tiene un punto final, en lo que Él tiene que disciplinar y obrar, y a veces juzgar. Así que dice la palabra que David dijo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces hay un tiempo para interceder, un tiempo para orar, y hay un tiempo para aceptar su voluntad. Y move on. Vamos a lo que viene. Vamos a lo que viene. Y esta frase de David que dice: yo no puedo ir para allá, pero... No, él no puede venir a mí, pero yo puedo ir para allá un día a verlo a él. Qué frase, ¿no? Qué profunda filosofía basada en la palabra de Dios, ¿no? Que la muerte física al final es una cita que no podemos evitar. Y no es una carretera de 2 vías, solamente es una sola vía, es de ida, no hay de vuelta, ¿no? Creo que lo vemos también ilustrado en la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Cuando Jesús dice de esa palabra poderosa acerca de este rico y Lázaro, este mendigo, y cuando los dos mueren, ¿no? El rico está en este lugar de tormento y Lázaro está en el seno de Abraham siendo confortado, ¿no? ¿Recuerdan? Y el rico lo puede ver a Lázaro, lo cual es increíble, ¿no? Es el Seol, la región de los muertos. No voy a meterme en todo eso porque es un tema teológico y todo este asunto, no voy a entrar en eso ahorita, pero la cosa es que esto es antes que Cristo muera. Todavía no habían personas en la presencia de Dios. Cristo no había muerto por el pecado del hombre, ¿no? Entonces ahí estaba en el Seol, habían 2 regiones, estaba el seno de Abraham y estaba este lugar donde estaba siendo atormentado el rico, y el rico lo ve a Lázaro, sé que hay contacto visual, y le dice: manda a Lázaro, ¿no? Manda a Lázaro que me traiga algo para refrescarme a este lugar de tormento, ¿no? Estaba sufriendo y quiere que el otro hombre venga a servirlo, ¿no? Entonces tenía esa mentalidad que todos se tienen que servir. Hasta cuando estaba ahí quería que lo sirvan, ¿no? Y bueno, ¿y qué dice el Señor? No puede ir porque hay una gran brecha entre este lugar y este lugar, y nadie puede saltar de uno al otro. No puedes. Cuando pienses en eso y pienses en la eternidad y pienses también en el momento que vamos a partir, acuérdate, es una carretera de una sola vía. Vamos al Señor, vamos a estar en su presencia, no va a regresar. Ahora, ¿Dios es soberano sobre estas cosas? Sí, algunos me dirían sí. Hace poco vimos la historia de otro Lázaro. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro? Que el Señor resucita de los muertos. Estaba pensando acerca de Lázaro la otra vez. ¿Sabes qué? Si yo hubiera estado en aquel entonces, en la iglesia, yo trataría de llamar a Lázaro para que venga a hablar en mi iglesia. ¿Te imaginas una iglesia en el Nuevo Testamento? Este domingo tenemos un invitado bien especial. ¿Quién? Lázaro. La iglesia se llena. La iglesia se llena, ¿no? Pero no ocurrió. La Biblia no dice eso. No sé si ocurrió. Pero imagínate que Lázaro esté en tu congregación sentado al costado. Yo lo estaría mirando así a cada rato. ¿Estará vivo? Si se quedaba dormido, probablemente si está casado Lázaro y se quedaba dormido, la esposa lo miraba así, ¿no? ¿Estará vivo? No sabemos, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Pero yo le hubiera invitado a Lázaro, me hubiera gustado conversar con Lázaro.
Sin embargo, Lázaro no está en la palabra, al menos no está registrado, no hizo un tour para hablar del milagro, no hizo un tour para hablar del infierno, del cielo, no hizo nada de eso que hace la gente, ¿no? No escribió un libro de sus experiencias, no hizo nada. Y ni siquiera hay énfasis en eso, porque el énfasis del Evangelio está en Jesucristo, está en el plan de salvación. Los milagros del Señor son maravillosos, pero cuando el énfasis son en las obras de Cristo, en los milagros y en la parte sensorial, perdemos el significado. Porque cuando no hay milagros y cuando no hay resurrección, ¿no va a estar Lázaro el domingo? Ya no vengo. ¿Quién va a estar? Pastor César. No. Si viene Lázaro, sí vengo. Entonces hay gente que es así, que va de iglesia en iglesia porque hay un predicador tal que está ahí. No te lo puedes perder. Bueno, no sé qué relación con Dios es esa, ¿no? Que no te puedes perder al hombre. Pero ¿qué somos nosotros si solamente somos servidores del mismo Dios? Y sea que sea una persona con su iglesia de 20 personas o una iglesia de 20,000, ¿no somos todos siervos de Dios que servimos al mismo Dios? ¿No? Así que nosotros somos los hombres que hacemos las diferencias. Vamos a acabar la historia, dice en el versículo 24, después que todo pasa y David adora a Dios, y consoló David a Betsabé su mujer, llegándose a ella y durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿cómo? Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Jehová, ¿cómo? Jedidías. Es Salomón, sí. Que Jedidías significa amado de Jehová, literalmente. Que es Salomón. O sea que el mensaje final es que Dios no había terminado con David. Gloria a Dios, ¿no? No había terminado con él, como él no ha terminado con nosotros. Primero le mostró misericordia, ¿se acuerdan? No murió. Pero ¿qué le muestra aquí al permitir que David tome a su mujer, a Betsabé, y lo bendiga todavía con un niño? ¿Qué le muestra? ¿Cómo dices? Y ahora sí es su mujer, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Otra cualidad, otro atributo de Dios bien importante. ¿Cuál es? No. Su gracia. Excelente. Su misericordia ya le mostró. No murió. No le dio lo que merecía. Eso es misericordia. Pero aquí le está dando algo que él no merece. Esa es la gracia. La gracia, la misericordia es no recibir algo que yo merezco. Y ahí punto. Pero ahora viene otro nivel del atributo de Dios, es su gracia. La gracia de Dios es darte algo que tú no mereces, algo bueno. Entonces, por ejemplo, por su misericordia no morimos, pero por su gracia somos salvos. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las dos? Y aquí están funcionando en la vida de David. En la gracia de Dios, que ya había experimentado su misericordia, le concede su matrimonio con Betsabé. Y David toma a su mujer, se llega a ella, duerme con ella, y no solamente eso, pero en su gracia le concede un hijo, que es Salomón, que es un escritor de la Biblia. De todo este problemón que armó David cuando no quiso ir a la batalla. ¿Ha visto cómo Dios se mueve y cómo Dios obra? Y Él muestra su misericordia y su gracia en la historia de David. Ella le va a dar este hijo y se va a llamar Salomón, y no va a ser un hijo cualquiera, porque va a ser un hijo especial. Dios lo va a amar de una manera especial y lo va a usar de una manera poderosa. Lee Proverbios, lee Eclesiastés, Cantar de los Cantares, lee todas estas cosas. Salomón. Algunos dicen que Salomón fue el mejor hijo de David, que nació del momento más bajo de su vida. Eso ya no es David, es simplemente la gracia de Dios. Porque la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Es el Dios de la Biblia. No solamente es un Dios de disciplina y de juicio. A veces tenemos esa idea de que Dios está ahí para destruir y castigar a todo el mundo y que todo se quede destruido. No. Aun cuando Dios ejecuta disciplina, Él restaura y muestra gracia para que el hombre busque a Dios. Porque Él se acuerda, dice la palabra de Dios, que somos polvo. Si no, pues nos quedaríamos todos ahí. Bueno, ya ni para qué voy, ¿no? Pero Dios comienza a bendecir nuevamente. Y esa es la historia bíblica, que el hombre es un ser pecador y Dios ama al hombre y Él quiere mostrar gracia, misericordia y gracia al ser humano. Tenemos que entonces arrepentirnos, ¿no? Y acercarnos a Él. Así que vive este hombre, David, mejor dicho, toma a esta mujer Betsabé y es su mujer. Es la primera vez que Betsabé, y es la primera vez que aparece Betsabé con nombre en la historia. Siempre antes se decía, no, la mujer de, pero ahora aparece Betsabé,
Quien no solamente va a ser la mujer de David, ¿sabes quién más va a ser? La reina. Se va a convertir en la reina de Israel. Y va a ser parte de la historia que viene. Y le va a dar un hijo, y este hijo se va a llamar Salomón. ¿Y qué hace el Señor cuando ocurre esto? El Señor, me encanta esta parte, que le envía un mensaje por medio de Natán. El mensaje anterior no fue bueno, ¿no? No fue el mensaje que tú quieres recibir, ¿no? Cuando tú vas el domingo a la iglesia y recibes una exhortación, dices, "Ay, ya no regreso, no me gustó". Pero después vas el siguiente domingo y ¿qué recibes? Consolación. Hace poco hablaba con un amigo mío y le decía, la palabra de Dios no solamente es exhortación, también es consolación. También es consolación. Son los ministerios de enseñanza. Hay instrucción, hay corrección y hay consolación. Pero si todo es corrección, 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 y no hay la consolación del Espíritu, entonces llega un momento que todo el mundo vive agachado y no triste. Es como cuando tú crías a tus hijos. Si todo el día los corriges, los corriges, los corriges, los castigas, y nunca les invitas el heladito, nunca te los llevas al parque, ¿qué tipo de relación vas a tener con ellos? Si nunca los consuelas, si nunca les muestras tu gracia y la misericordia, entonces no te van a llegar a apreciar en tu vida, aunque tengas que disciplinarlos. ¿No? Yo recuerdo un papá que me decía, yo lo disciplino a mi hijo, pero después le doy su heladito. Ten cuidado, no hagas eso. Entonces, terminamos. Dios permite que David conserve a su mujer y no solamente eso, bendice su casa. Y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Por eso en el Salmo 51, versículo 17, David va a escribir, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y aparece Jededías, que también es Salomón. No sé si tengo tiempo para terminar el capítulo, me gustaría. Joab peleaba con Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada en mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además la gente que estaba con ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Rápidamente para terminar, ¿por qué quería unir esto a toda la historia? Porque está unido. No sé si ustedes se acuerdan cómo empezó la historia. La historia empezó con Joab atacando esta ciudad de Raba, yendo a guerra contra los amonitas y atacando a esta ciudad de Raba, a la cual sitiaron. Entonces Joab, que es el general de David, ha estado tratando de tomar la ciudad por todo un año. ¿Y sabes qué cosa? No pudo. Y tú te preguntarás, ¿por qué no pudo? Por David. Por lo que estaba ocurriendo en la vida de David. ¿Te das cuenta cómo el pecado afecta profundamente cuando hay rebelión? Dios no le va a conceder la batalla a David, sino hasta que David se arrepienta y haga las cosas bien. No le iba a conceder bendición. David se arrepiente, es confrontado y experimenta la misericordia y la gracia, y Dios nuevamente devuelve victoria al pueblo de Israel, después de todo un año. Increíble. Joab le va a decir, ya estoy a punto de tomar la ciudad, he capturado el agua. Vente para que yo no tome la ciudad. Era un hombre fiel, ¿no? Él podía haber entrado y llevarse la gloria. Dice, David, vente, toma a tu ejército élite, ven aquí y toma la ciudad para que sepan que tú la conquistaste. Es otra muestra de la gracia de Dios, que Joab podía haber entrado y haber dicho, yo tomé la ciudad. David es el rey, pero miren lo que hace, ¿no? Podía haber aprovechado políticamente el momento, pero no lo hizo. Dijo, no, David, yo reconozco que tú eres el líder y vamos a apoyarte. Ven y toma la ciudad. Y Dios le da la victoria, y no solamente eso, lo honra con una corona de oro muy grande. David no merecía nada de esto, es la misericordia de Dios, y somete a los amonitas. Algunos dirían cuando leen estas historias, ¿por qué Dios permitía todo esto, estas guerras y todo eso? Cuando Dios
le habla a Moisés y después a Josué de tomar la tierra de los cananitas que estaban en la región de lo que es Palestina hoy en día. El pueblo cananita, si tú estudias, había muchísima perversidad y muchísima obscuridad espiritual. No solamente paganismo, pero el culto al dios Moloch estaba extendido por toda la región, el cual incluía el sacrificio de niños, el cual incluía perversidades tremendas. El capítulo 18 de Levíticos lee cuando Dios le advierte a Israel de no practicar las prácticas de las naciones vecinas, la cantidad de incesto que ocurría en estas ciudades, de lo que más te puedas imaginar, de las cosas más terribles que hoy en día todavía se practican y que muchas veces están en el internet, ¿no? Pero estas cosas atrayeron el juicio de Dios sobre toda esa región y Dios usó a su pueblo Israel para exterminar todo esto. Los amonitas, siendo un pueblo que estaba sometido a los cananitas, fueron también juzgados y ellos se convirtieron en siervos de Israel y Dios lo va a usar también de esa manera. Así que estas cosas quizás nosotros no podemos completamente entender. Lo que sí podemos entender este día es que Dios disciplina a sus hijos cuando tiene que hacerlo, muestra misericordia cuando hay una buena actitud, un arrepentimiento, y en su carácter increíble Él bendice, en su gracia increíble. Así que ese es el Dios del Antiguo Testamento, pero también lo es del Nuevo. Miren el ejemplo de Jesucristo en nuestras propias vidas. Sí, el Señor nos confronta con nuestra realidad de pecadores, pero nos muestra su misericordia al ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros para que no recibamos la paga por el pecado, y después nos bendice abundantemente en su gracia, y bendice tu vida y te prospera y está contigo, te ha dado el Espíritu Santo, te usa, y su misericordia y su gracia funcionan juntas en nuestra era, que es la era de nosotros de la fe en Cristo. Así que anímate en el Señor, no salgas deprimido, por favor, de aquí, no salgas, acuérdate que fue lo que hizo David. Vayan a lavarse la cara todos aquí ahorita, ¿no? Y alaben al Señor, ¿no? Porque Dios es bueno. Amén. Señor, gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias que pudimos terminar la historia. Señor, que hemos leído estos capítulos difíciles, pero todos creo que tenemos capítulos difíciles en nuestra vida, Señor. Queremos aprender y permite que aprendamos de David, Señor, el cual, dice tu palabra, fue un hombre de acuerdo a tu corazón, aún en sus puntos más bajos. Él reconoció su pecado y aceptó las consecuencias del mismo. Señor, tú le mostraste misericordia y le mostraste tu gracia. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por eso ya antiguamente, Señor? Que nuestras experiencias en nuestra vida puedan ayudarnos, Señor, a tomar decisiones correctas con lo que nos queda en este mundo, Señor. A tomar decisiones que sean agradables a ti, que no sean agradables al hombre solamente, pero agradables a ti, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo, Señor, a lo que tú nos hablas. No es tan importante o no es lo primordial, o la prioridad número uno nosotros, pero eres tú, Señor. Y queremos saber tu voluntad específica para cada área de nuestra vida y queremos decir como David, Señor, yo te voy a obedecer y te voy a adorar en cada área de nuestra vida, aun cuando tenga que haber pérdidas a veces, Señor, pero tú eres bueno. David experimentó pérdida, pero a la misma vez experimentó mucho más bendición. Así que, Señor, gracias por este ejemplo. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, los que no han podido venir y descansar, están descansando. Tú bendícelos donde están, Señor, y úsanos esta semana para tu reino como instrumentos de tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.